Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un miércoles, mitad de semana, lleno de Dios, de tranquilidad. Y si no es así, que tengamos la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8, Tertulias y más, en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordemos que el trabajo duro es muy, muy, muy importante, pero más aún es creer en ti mismo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Bueno, vamos con el invitado que tenemos ya en plataforma digital a nuestro querido amigo Lorenzo González Palma. Él es el electo presidente del Colegio Nacional de Periodistas hace unos días y lo hemos invitado para conversar un poco de la realidad del periodismo en Panamá y el mundo, no sin antes advertir que no lo hacemos mañana, que es el Día del Periodista, porque mañana vamos a estar todos corriendo, nosotros aquí en el programa, pero los grupos de periodistas y los colegas en las calles, pues celebrando, cubriendo y trabajando duro por el periodismo nacional. Así que mañana iba a ser un día complicado, por eso lo hemos adelantado para hoy. Gracias, Lorenzo, por aceptar la invitación y estar con nosotros esta mañana. Nos interesa muchísimo conocer un diagnóstico, al menos preliminar, que tenga usted de esta realidad nuestra que ha cambiado en los últimos 10 años dramáticamente y que pueda pues darnos un balance. Le escuchamos. Definitivamente, muchísimas gracias, don Eduardo Soto, maestro del periodismo nacional. Gracias a los amigos de Radio Hogar. Gracias a la colega que también se encuentra con nosotros por acá compartiendo este interesante programa Zona 8. Definitivamente que el periodismo ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, como usted lo ha adelantado. Ya el olor a tinta ha desaparecido básicamente, y básicamente estamos enfocados en lo que es la parte tecnológica. Este aparatito, por ejemplo, se ha convertido en el sintonizador de los contenidos que hoy en día se fabrican, se producen para llevar la información con diferentes contextos, la información con diferentes narrativas y poder llegar a ese nuevo público que también consume esta información. Siempre y cuando se haga con veracidad, siempre y cuando se haga con objetividad, siempre y cuando se haga con ética. Este mensaje. Sí. Casualmente el mundo fue sacudido
este fin de semana con una noticia internacional sobre la salida de la BBC de Londres, que es una entidad estatal, del director general de la emisora. Cierto. Y de la directora de contenidos noticiosos. Ambos salen por haber alterado de manera poco ética, según las acusaciones, un discurso de Donald Trump en 2020. Imagínense, 2020-2021. Alteraron ese discurso y todo esto ha provocado la salida de ellos de esta emisora y una posible demanda por parte del presidente hoy de los Estados Unidos por $1.000 millones. Ese tipo de situaciones no éticas se van difundiendo cada vez más, porque cada vez más personas que no son periodistas están manipulando las redes y se hacen pasar, voy a usar ese término así, se hacen pasar por periodistas, ¿no? Eso es cierto. Cada actor de la comunicación juega su papel. Por ejemplo, el influencer juega su papel en temas de entretenimiento, en temas de activación de marca, de promoción de marca. El relacionista público también juega su papel importante como actor de la comunicación, el productor de televisión, el productor de contenido radial, el locutor. Y el periodista también. Más que todo, el periodista está basado en informar. Por eso, cada periodista debe prepararse con la mayor, diríamos, con la mayor objetividad posible, y de igual manera debe practicar este periodismo, ya sea en los diferentes formatos, ya sea digitales o tradicionales, pero siempre manteniendo esa verticalidad, manteniendo también en un momento dado ese mensaje principal, como lo es una información. Por ejemplo, acabas de mencionar el ejemplo de la BBC de Londres y en este caso actuaciones que pasaron hace 4 o 5 años. Vemos cuál es la responsabilidad y cuál es el compromiso que tiene el periodista, no ahora, no ayer, sino siempre, ¿no? Claro, importante que dentro de esa línea de tiempo. Importante que ellos, siendo profesionales del periodismo, alteraron el discurso. No es que pusieron palabras en la boca del presidente, sino que alteraron el orden en que las dijo, y eso daba una sensación de culpabilidad por parte del presidente, y esto provocó. Imagínense entonces los que no son periodistas, ¿no? Que están ahora en las redes digitales, en los medios digitales, porque los medios tradicionales han ido decayendo de tal manera, Lorenzo, que están casi en la desaparición, ¿eh? Los noticieros formales y tradicionales parecieran estar de salida. No sé si coincide conmigo. Es lamentable, y Panamá no escapa a esa realidad. Por eso hay oportunidades, y nosotros dentro del Colegio Nacional de Periodistas estamos apostando a la academia, a que todo profesional de la comunicación, en este caso periodista, sea beneficiado con estas capacitaciones constantes de poder también ya formar parte del periodismo digital. Usted sabe que cada mañana, cada tarde, cada noche hay información que sale de las diferentes cuentas que en un momento dado no tienen esa responsabilidad editorial, que no sabemos quién está, qué alma está detrás de ese contenido. Entonces, para eso aplicamos esta dinámica. Vamos a aplicar esta dinámica durante estos 2 años, que ya a partir de mañana vamos a tomar posesión como nuevo presidente del Colegio Nacional de Periodistas, e invitamos también a cada uno de nuestros colegas a nivel nacional que se sumen a todas estas preparaciones académicas, todas estas capacitaciones que vamos a estar dictando, tanto a nivel de talleres, a nivel de cursos y a nivel de diplomados. Sí. Pastora Portugal le tiene una pregunta. Ya que ha entrado en el tema. Pastora, gracias a usted por estar con nosotros, licenciado. Y felicidades, porque ya mañana nos indica que va a tomar ya posesión de de eso vamos a hablar felicidades. Mire, quisiera hacerle la pregunta. Mire, ya que usted ha hablado el tema de las redes, mi pregunta es: ¿cómo ve usted el futuro del periodismo ante esta situación que estamos viendo, el futuro de los nuevos jóvenes que ahora están estudiando periodismo o que se interesan por estudiar periodismo, ante esta situación que estamos viendo, que cualquier persona, por decirlo así, abre un canal de YouTube o mediante las redes ya se considera un periodista y empieza a informar, y muchos de ellos tienen altos grados de credibilidad sin ser periodistas y sin, como dice usted, nosotros saber si la información es verídica? ¿Cómo ve usted el futuro del periodismo y cómo usted cree? Pues ya nos dio en parte
una respuesta a esta pregunta, pero ¿cómo debe el periodista encarar esa situación para poder cimentar las bases y continuar con una carrera que sea productiva? Son varias preguntas en una, ¿eh? Así. Bien, vamos a iniciar, vamos a partir desde el punto de vista que no solamente se trata de tener una buena voz, una buena imagen, o haber salido en un comercial de televisión o un programa de televisión para poder practicar el periodismo. Recuerde que, y se lo digo como periodista y como docente también, estamos muy ligados a la academia, estamos preparando el futuro. Hay mucha expectativa sobre esta nueva generación de periodistas que pronto estarán en los diferentes medios de comunicación. Yo considero que hay que darle más oportunidades a los estudiantes de periodismo, a salir a la calle, gastarse sus zapatos, realizar coberturas, encaminarlos desde el primer año académico a que puedan vivir todas estas y cada una de las experiencias que como periodistas estamos viviendo, siempre y cuando orientado y bajo la supervisión de un director de medios de comunicación. Definitivamente que considero que hoy en día el periodismo está más vivo que nunca. Ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Claro que sí. Hay periodistas que lo hemos visto o que han sido figuras estelares en los medios tradicionales, ya sea la televisión, la radio o los periódicos, y que hoy en día ya tienen su medio digital. Y eso incluso podemos decir que un medio tradicional puede estar aquí, pero ese medio de comunicación o esa cuenta de redes sociales o esa plataforma digital puede tener mucha más audiencia o mucho más credibilidad hoy en día. Pero todo radica en la preparación. Si hablamos desde el punto de vista del derecho a la información, todos tenemos derecho a la información como un derecho fundamental, un derecho humano de libre expresión, pero tenemos que equilibrar esa carga. Por ejemplo, aquí en Panamá, lamentablemente, y hay que decirlo así, a los periodistas panameños no se nos ha hecho justicia. No tenemos una ley que reconozca esta noble profesión. Y es lo que estamos trabajando también en conjunto con todos los gremios del periodismo, tratar de presentar nuevamente esta iniciativa en la Asamblea Nacional para que el periodismo sea profesionalizado en nuestro país. Una pregunta sobre ese tema de la formación. Y no solamente en el caso del periodista, estamos hablando de en general, la persona humana cada vez es menos culta. No por culpabilidad, sino porque la sociedad y el mundo están diseñados así. Cada vez se requieren menos conocimientos generales y más específicos. Y vemos que el ingeniero sale sabiendo de ingeniería un montón, pero de nada más. Exacto, podemos decir que es un amplio mar con poca profundidad, ¿no? Con poco conocimiento, poca especialidad. Lo ha dicho. Por eso, mire, a mí me ha gustado esta administración de la periodista y docente también, Griselda Esternelo, que me han permitido asesorarles en algunos temas académicos. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar diferentes diplomados en compañía de diferentes universidades que hemos enfocado algunas especialidades. Por ejemplo, hemos desarrollado el diplomado en periodismo marítimo y logístico, también periodismo agropecuario. Hemos desarrollado también otro diplomado en periodismo energético, que ya vamos por la segunda versión. Entonces vemos cómo sí se puede trabajar la parte académica desde los gremios, que es el espíritu principal del Colegio Nacional de Periodistas, y vemos que tenemos esa gran responsabilidad nosotros como periodistas de estar actualizados, de estarnos capacitando constantemente. Como le decía, hay un déficit en la educación general, pero en el periodismo se nota más, porque nosotros publicamos nuestros errores y nuestras carencias, ¿no? Cada vez que abrimos un micrófono o escribimos en una plataforma digital o en un periódico, se nota cuando le falta profundidad al pensamiento del periodista, cuando le falta densidad. Eso es cierto, y hay que evocar aquí a grandes figuras como Gaspar Octavio Hernández, que murió frente a una máquina de escribir, que era la herramienta que se utilizaba en aquellos tiempos,
y gracias a él estamos honrando cada 13 de noviembre el Día del Periodista. Pero como usted lo ha dicho, definitivamente si vamos a desclasificar un poco la historia, vemos que se busca como referencia hoy en día incluso la inteligencia artificial, que yo diría que es un poco más artificial que Radio inteligente. Total. Entonces, y cada fuente tenemos que verificarlo. No debemos de olvidar esos primeros patrones que recibimos en los primeros años a nivel universitario, en las aulas universitarias, cuando recibimos, por ejemplo, teoría de la comunicación y otras materias. Déjeme hacer una cápsula aquí de experiencia y formación. Desclasificar un poco la historia. Sí. Antes de salir el periodista a la calle a buscar la noticia, había una especie de mesa de trabajo, ¿no? Sí. Las reuniones de mesa previa, que se llamaban una mesa previa, claro. Y en esa mesa previa, sí, pero trabajaba un montón de gente allí. Ahí estaban editores, estaban periodistas, estaban fotógrafos, camarógrafos, hasta diseñadores gráficos, en el caso del periódico, y todos aportaban un poco al diseño de qué se iba a cubrir y cómo. Ya cuando el periodista salía a la calle, salía sabiendo qué se necesitaba y por dónde tenía que tomar la nota y qué buscar. Cuando volvía, ya él venía con una idea más formada y mejor, redactaba o editaba su nota y tal, pero pasaba por manos de un editor y de un jefe de redacción y un corrector. Todo esto antes de que la nota viera la luz. Hoy en día, don Lorenzo, este chico sale con el celular en la mano, viene, redacta, filma, edita y dispara. Sin que nadie más vea esto. Ahí está Rubén Polanco en la plataforma digital también. Bienvenido. Sin filtro alguno, no ve nada, eso va para el aire porque nadie más lo vio. Y con las consecuencias que todos estamos viendo en desastres algunas veces. Lamentable. Daños a las reputaciones. Algunos hacen las correcciones necesarias, otros no las hacen. Sí. Entonces, se puede decir que hay un público básicamente que consume este tipo de información falsa, este tipo de información sesgada en un momento dado. Entonces, como comentábamos al principio de esta entrevista, definitivamente que debemos de respetar esta profesión del periodismo. Y de igual manera el periodista tiene que darse a respetar, como usted lo ha dicho, tiene que dominar diferentes temas. Un periodista tiene que ser especialista en economía, en temas de actualidad nacional, en temas humanos también. Entonces, por eso les comentaba desde un principio que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por incluir a la academia también en la formación de los periodistas a nivel nacional. Ahora vamos a entrar sobre la ley. ¿Cree que una ley hará posible que este tipo de cosas no ocurran? ¿Que la audiencia y el periodista y las fuentes y el público en general esté protegido de malas prácticas? Con el tiempo se pueden lograr muchas cosas. Hay que iniciar por algo. Por ejemplo, no se reconoce esta profesión. No existe en este país. Es lamentable. Pero con el tiempo se pueden ir haciendo los respectivos ajustes sobre lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, antes era obligación firmar, por ejemplo, tu reportaje en el periódico. Hoy en día no se hace. No sabemos qué alma está detrás de ese medio o de esa cosa. Okay. Rubén Polanco está en la plataforma y tiene una pregunta. Adelante. Bienvenido. Sí, más que todo, bueno, un comentario y para desarrollar la idea también, que pueda don Lorenzo desarrollar la idea y felicitarlo por el ascenso a presidente del Colegio Nacional de Periodistas, importante. Básicamente decirle que con respecto a eso, el tema de nosotros es que usualmente cuando se quiere mejorar en ciertos aspectos a la población, se empieza por la población joven, porque se entiende que la población ya adulta ya es difícil cambiarle la mentalidad. En periodismo nos está pasando a la inversa, y hago la analogía porque yo lo vivo. A la población joven es muy difícil cambiarle el pensamiento en el sentido de lo que ustedes conversaban en antes, de poder
hacerles entender que tienen que hacer un periodismo responsable, así sea que los tiempos y las formas hayan cambiado a la era digital. Ahora es muy difícil porque el niño crece con un celular y con todas las redes sociales a su disposición. Entonces, hacerle entender que eso no es periodismo a un niño, a un joven que está creciendo en el periodismo, es un poco más complicado, a diferencia de nosotros los que sí crecimos profesionalmente haciendo el periodismo tradicional. Y ese es el reto. Ese es el reto que enfrentamos nosotros como gremio. Y la verdad me duele porque honestamente siento que la población joven, futuros periodistas específicamente, no están bien versados en ese tema, en saber y hacer un periodismo responsable. No es el hecho de que tú grabes un video y lo publiques en una red social solamente por ese hecho, eso te hace periodista. No, eso no te hace periodista. O el tener una cuenta de Instagram, incluso con lo que usted mencionaba antes, de saber dominar todos los temas para tener un criterio y poder emitir una opinión responsable, así sea que la hagas pública o no, en un círculo público o privado o con tu familia. Tú como periodista debes tener el conocimiento de todos los temas para poder dar una opinión responsable como profesional del periodismo. Y pasa en hechos recientes con el tema de la selección. Hoy en día cualquiera saca una cuenta de Instagram y dice fútbol, Panamá, no sé qué, y ya se cree periodista. Y va a la conferencia de prensa del técnico y los jugadores y ya por eso es periodista. No, eso no te hace periodista. Entonces hay que saber distinguir y saber sobre todo prepararse. Y ahora que estamos en el tema de la inteligencia artificial, mucho más, saber hilar bien delgado y saber prepararse para hacer un periodismo responsable, porque no todo el que está en redes sociales se puede considerar periodista. Y hay un trabajo que hacer con el público, ¿no? Que se traga, como bien dice Lorenzo, se traga todo lo que sale por ahí, lo engulle sin digerirlo y discriminando, porque hay que saber quién dice qué, quién está detrás, cuál es la verdad por ahí. ¿No? Eso es un trabajo que hay que hacer también de educación con los periodistas y con la audiencia. Don Lorenzo, ¿es posible una ley que proteja tanto a la audiencia como al periodista, como a las fuentes y también a los personajes públicos del mal periodismo? Eso es posible porque tenemos, después de la invasión ya han pasado 30 y cuantos años y no vemos que eso sea posible. ¿Cómo usted lo ve? Tenemos que realizar las consultas pertinentes, definitivamente que sea oportunidad para presentar este tipo de proyectos. Por ejemplo, recalco, es lamentable que en Panamá no se reconozca esta profesión. Hoy en día, ya estando básicamente terminando este año 2025. Entonces, yo considero, utilizando las palabras del colega Rubén Polanco, no todo está perdido. Hay esta nueva juventud, estos nuevos estudiantes que quieren en un momento dado ser periodistas. Hay muchos que sí conocen, que sí saben cuál es la responsabilidad que cada uno tiene en esta noble profesión. Si todos los gremios que tenemos que ver con el periodismo nos unimos, creo que sí es posible lograr este objetivo. ¿Quiénes han sido los mayores opositores a este tema, doctor? Dueños de medios de comunicación. ¿A qué atribuye usted esta posición en contra de una ley? Tal vez que no estén en un momento dado practicando o realizando una práctica, porque por ejemplo, en mi caso, yo voy a asumir la responsabilidad de ser el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, pero yo tengo que cumplir con una serie de normas administrativas, de normas legales. Entonces, en un momento dado, como no se ha clasificado ese oficio, esa noble profesión, se le llama una profesión libre o liberal, ¿verdad? Pero tiene que estar ya incluida dentro de la categoría de profesión, debe estar amparada bajo el Ministerio de Trabajo también, incluso. Entonces, siento que esas perspectivas deben cambiar, no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino que, ¿por qué no motivar a esta nueva generación y a los periodistas legendarios de poder tener o dirigir un medio de comunicación?
medio de comunicación digital. Podemos hacerlo. Ok. Hay una situación, usted me había hecho señas. Sí. Perdón, Pastora Portugal tiene una pregunta, quiere darle la venia. Licenciado, quería preguntarle si dentro de esta ley se incluiría también lo que sería una tarifa salarial para los periodistas que hagan mérito pues a la labor que se hace. Es conveniente hacerlo. Si usted me pregunta, bueno, ¿cuál sería el salario ideal para un periodista? Siento que es un tema bastante polémico, es un tema que hay que ver si se toma en cuenta la trayectoria, si se toma en cuenta la preparación académica. Son muchos factores, pero siento que sí debe incluirse también. Y es una de las razones por la que los dueños de medios se oponen, ¿no? Porque les impondría una carga a la planilla. La planilla se convierte en una carga para la empresa periodística. Es lamentable y algunos medios de comunicación, como hablábamos al principio, básicamente los espacios informativos los están desapareciendo, ¿no? Sí. Así que podemos apostar a practicar o a incentivar a que se creen estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas alternativas, y que, como te dije al principio, muchos tienen incluso hasta mucha más credibilidad que un medio tradicional. Casualmente de eso quería conversarle antes de que se nos acabe el tiempo, don Lorenzo, el hecho de que en los últimos acontecimientos que agitaron el país, tanto en el 23 con la mina, el año pasado con todo lo que ocurrió y este año con la huelga que hubo, el paro de labores en educación por el tema del seguro social, se acusaba a los medios de estar parcializados, de ser poco objetivos, e incluso algunos periodistas fueron atacados por la posición del medio donde trabaja. Esta situación que hace que se matrimonie el periodista con el medio y la línea editorial se convierte en una cruz a veces, porque si el medio apoya la mina y el periodista no puede hacer un ejercicio libre del periodismo porque el medio le impone una línea, ¿no? Y eso es legítimo, no quiero decir que sea malo, pero es legítimo. Y entonces el periodista es el que es atacado. Se le avasalla en la calle, se le persigue, y todo esto porque no es libre realmente el periodista de hacer lo que debe hacer. ¿Cómo abordar un asunto como este, don Lorenzo? Son temas neurálgicos, temas de actualidad nacional que en un momento dado considero que el periodista puede aportar. Podemos practicar el periodismo de soluciones, podemos regresar nuevamente a las comunidades, ver qué problemas tienen, cómo se les puede ayudar, cómo el periodista se puede involucrar también, no solamente dentro de estos problemas, sino que también sentarse en las mesas de trabajo en lo que se refiere a temas de actualidad nacional, temas que tengan que ver con soluciones y practicarlo. Este tipo de periodismo, el periodismo social, el periodismo de soluciones, que veo que aquí en Radio Hogar se practica muy bien, y todos los mensajes que se envían están dentro de esa categoría, de la categoría de la ética, dentro de la categoría de los mensajes positivos, ¿no? Eso es otro aspecto, al final, don Lorenzo, es de la ética, ¿no? Si bien el periodista no es más que un hombre o una mujer cultos, más que aprende a escribir de cierta manera, con cierta estructura para ser periodista, pero en general es una persona culta, no más que eso. Claro que sí. Debe serlo, y debemos preservar ese legado que han dado muchos maestros, y que debemos proyectarlo hacia el futuro y encaminar a las nuevas generaciones para que esta noble profesión no muera. Decía García Márquez que además de culto era una persona buscando el bien, que tiene que ser una persona buena, tiene que ser una persona ética. Claro. Un periodista que no sea ni culto ni ético, imagínese por qué derrotero va a encaminar sus informaciones, ¿no? ¿Cómo consolidamos esto de que haya cultura en el periodismo nacional y que haya ética? ¿Cómo se trabaja eso? Como es educación, definitivamente que verificar qué está pasando con la educación, qué está pasando con la sociedad panameña, y nosotros mismos los periodistas podemos aportar algunas ideas, podemos aportar algunas campañas, podemos aportar nuestro granito de arena para que la sociedad tampoco vaya encaminada a esta desvinculación con los temas de actualidad. Doctor, yo recuerdo mis años mozos, hace poquito de eso, yo consumía mi tiempo libre en casa, y eso mis hijos todavía me lo recriminan, leyendo todo tipo de literatura, ¿no? Hoy en día el tiempo se me va viendo TikTok. ¿Qué tanto esto se ha convertido en un problema? En que ya no utilizas tu tiempo para formarte y leer
de manera crítica es una manera de formarte, sino que entras en este vicio, entre comillas, del scroll y de las redes sociales que te van embruteciendo, si lo queremos ver de una manera dramática. Sí, hemos pasado diferentes épocas, como usted lo decía. Preservar la lectura creo que es importante. Por ejemplo, no sé si recuerdan la época del control remoto, del zapping. Hoy en día es la época del scroll, ¿no? Sí. Pero yo considero que manteniendo la lectura diaria, ya sea en formato digital o en formato análogo, podemos mantener ese nivel cultural que cada periodista debe tener. Don Lorenzo, sabemos que su tiempo está restringido y gracias por habernos dado esta media hora de conversación. Yo les agradezco definitivamente. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros colegas a nivel nacional que Día de Periodistas todos los días. Sí, señor. Porque no tenemos ni horario ni calendario. Así que felicidades a todos, que la pasen muy bien y están haciendo un excelente trabajo en este espacio, como lo es Zona 8 en Radio Hogar. Felicidades a todos. Bendiciones, que usted tenga una jornada y una gestión Seguimos saludable. Trabajando. Claro, aquí estamos trabajando, estamos editando y que así estamos tratando de redactar todos los días como debe ser. Gracias a todos. Que así sea. Vamos a hacer algo. Vamos a la pausa. Venimos con sobremesa porque quiero este tema del periodismo seguirlo conversando con Rubén y con Pastora. Adelante. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? ¿En turismo? En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Unidos celebraremos el jubileo de la espiritualidad mariana. El domingo 16 de noviembre vive un día de fe y alegría en honor a nuestra madre. A las 8:30 de la mañana con la gran peregrinación mariana, saliendo desde la parroquia Santa Ana hasta la Catedral Metropolitana a las 9:30. Celebraremos juntos la misa jubilar, presidida por nuestro arzobispo de Panamá. Ven con tu parroquia, tu grupo, familia y demos gracias a Dios por María, Reina de la Paz, peregrina de esperanza. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Hace 22 años yo conocí a un chiquillo, era un pino nuevo, que es, como le decíamos, que entraba por las puertas del lo que entonces era el diario Día a Día. Hoy es este periodista ya redondo, muy bien formado, que es Rubén Polanco. Hace un tiempito pues conocí a Pastora también, que se me asomó allá en la Feria del Libro en Atlapa. Ella es relacionista público, eso tenemos que advertirlo. Pastora es relacionista pública y Rubén es periodista, lo que le da diversidad a este espacio, por eso están aquí. Y con ellos podemos hablar de esta realidad del periodismo nacional que vive aquejado por diversas cosas. Una, por supuesto, es la falta de formación de su gente. Los periodistas de hoy no somos necesariamente lo que debemos ser porque no nos hemos pulido a nosotros mismos, porque parte de esto es un tallarse como si fuera una piedra, ¿no? Todos los días una cincelada. Creo que eso es así, es una vocación. Hay quienes desde los 10, 12 años estaban con el diccionario sobre la mesa leyendo y aprendiendo una palabra nueva cada día. Y eso te permite a lo largo del tiempo tener gran cantidad de palabras dominadas y las palabras te permiten pensar. Si tú no tienes suficientes palabras, no puedes pensar. Eso es matemática pura, además de cultura. Rubén, usted que ha estado en la calle 20 y tantos años y ha visto de todo un poco, cuénteme dónde usted cree que está el talón de Aquiles de las generaciones de hoy, de los periodistas de hoy, y dónde estuvo la nuestra de nuestros tiempos. Bueno, yo creo que el detalle está en vivir la profesión en sitio. La verdad que, bueno, y yo lo digo por la formación que yo recibí. Tengo el privilegio todavía, 23 años después, de compartir este espacio con una de las personas que me formó profesionalmente, que es el señor Eduardo Soto, cuando inicié.
en el periódico Día a Día con 21 años, 2003. Entonces, esa formación que yo adquirí era el periodismo de calle, como se le llama, de gastar la suela de los zapatos, de tomar sol y agua de lluvia para buscar la noticia, salir al lugar, a enfrentar las fuentes y no esperar a que te llegara a través de un WhatsApp, como suele suceder ahora. Yo creo que esa parte es la que un poco hay que recuperar, porque muchas veces, o casi siempre, lo que se ve del periodismo digital hoy en día es lo que llega a través de redes sociales o lo que le envían a las personas por mensajería instantánea, llámese WhatsApp, Telegram, correo electrónico, etcétera, diversas plataformas. Y a veces no se vive la noticia en el sentido de que tú no estás en sitio para saber el contexto de todo lo que sucedió alrededor del hecho noticioso en sí. Y muchas veces pasaba que describiendo el ambiente que veías alrededor de un hecho noticioso, podías dar a entender mucho más que el simple hecho en sí. Sí. Llámese una protesta, se dio una pelea, solo publicas el video de la pelea, pero no sabes por qué se dio la pelea. Eso por dar un ejemplo sencillo en una manifestación. ¿Por qué se dio la pelea? ¿Quién pegó primero? ¿Pegó primero el obrero que estaba manifestando o disparó primero la policía antimotín? Todas esas cosas. Nosotros íbamos al lugar de los hechos. Hoy en día esa parte es la que yo siento que se ha perdido. Y creo que en la era digital eso debe recuperarse. Incluso en la era digital debe recuperarse eso. Que el periodista vaya más al lugar de los hechos. Esa parte es la que yo creo que hay que recuperar un poco y partir por allí, porque siento que es lo más inmediato. Lo otro, pues ya el bagaje cultural, el bagaje educativo, la formación autodidacta de leer, de documentarse, eso ya depende de cada profesional que lo quiera hacer. Pero siempre va a ser importante leer mucho. Todo lo que te llega a la mano, leer. Antes usualmente era periódicos en papel, libros. Ahora digitalmente tú puedes leer periódicos, libros, tratados, gacetas, de todo. Todos los documentos los puedes leer digitalmente, o sea, te llega a la mano. Así que leer es algo importante y no debe ser excusa. Pastora Portugal me decía en la pausa que le exigían a los estudiantes de Relaciones Públicas al salir de la carrera gestionar su idoneidad, que era importante eso para graduarse. Sí, y hoy en día cualquiera relacionista público no necesita idoneidad. Cualquiera, o sea, a nosotros siempre nos decían en la universidad cuando se gradúen tienen que sacar su idoneidad y en efecto lo hicimos todos los compañeros y se sigue haciendo la idoneidad en relaciones públicas, pero no es algo que indique un respeto hacia la profesión, porque cualquier persona puede ejercer como director de relaciones públicas, porque lo he visto en muchos casos, y quería preguntarle a ustedes que son periodistas también, ¿por qué no existe una ley de idoneidad en el periodismo? Más que no se respete, pero que esté allí que pueda un periodista decir yo soy idóneo. Yo tengo una respuesta rápida. No tengo la respuesta profunda, pero tengo la rápida. Durante muchos años de la dictadura militar era necesaria la idoneidad, tanto para locutor como para el periodista y para camarógrafo y fotógrafo. Pero esa idoneidad se utilizó como herramienta para perseguir a los periodistas que no estaban de acuerdo con el régimen militar. Entonces, esa raíz puede ser la que a muchas personas, principalmente dueños de medios, les mueve a evitar que haya una idoneidad por lo que nos pasó. Pero ciertamente se hace necesaria algún tipo de prueba de que tú estás capacitado para esto. Dígame, Rubén. ¿No podría dar más detalles? O sea, para las personas que de pronto... cuando yo era la dictadura, yo era muy niño, ¿no? Tal vez esos detallitos que a uno le causan curiosidad de saber el contexto, de qué manera se perseguía a los periodistas en relación a esta idoneidad que se daba durante la dictadura. Claro, la idoneidad se les negaba. Por ejemplo, en Radio Hogar lo vivimos. Los periodistas que aquí tenían programas de radio, que eran la mayoría opositores al régimen militar y defensores de la libertad y la verdad, les retiraron la licencia de locutor y de comentaristas y les impedían salir al aire con sus programas. Les cerraron sus programas porque no tenían conductores idóneos. Ese tipo de persecución se dio aquí en Radio Hogar. Era la herramienta. Por aquí pasó Milceades Ortiz, el gran decano y profesor nuestro del periodismo nacional,
Por aquí pasó Miguel Antonio Bernal. Se le retiró su licencia de comentarista y se le sacó del país. Luis Pimentel, Julito Ortega, todos ellos tenían programas aquí, tenían sus licencias al día, pero por empezar a decir cosas que no eran del agrado de la persona en el poder, se le retiraban. Igual pasaba con los periodistas de los diarios impresos. Para poder trabajar en un medio te necesitabas una idoneidad, un carnet que te hacía idóneo para el trabajo. Si era un medio de oposición, esa idoneidad se te negaba. Entonces, tal vez a esa puede ser la raíz. Te digo que es la respuesta rápida, Rubén y Pastora. Ahí puede estar la raíz de que hoy en día no se dé. Pero hemos llegado al otro extremo. Hoy en día, por no tener idoneidad, así es, los tiempos han cambiado. Cualquiera hace la cosa, cualquiera sale con un celular y hace una nota, un reportaje de 3 párrafos y le mancha la vida a una familia, sí, o le hace daño a la verdad. Uh-huh. Y estas cosas no pueden seguir así. Esto sin hablar del salario, que creo que es la principal razón por la que los medios no buscan la idoneidad, porque al ser un idóneo no vale lo mismo que uno que no sea idóneo, ¿no? Imagínense un médico sin idoneidad operando un corazón, un abogado sin idoneidad litigando en un tribunal, eso no es posible. Pero como es una profesión así como la que es, y los medios están como están, cada vez se ve más lejos esto de una tasa salarial o una idoneidad. Ya eso se va como quedando en el horizonte porque los medios son cada vez más privados, uh-huh, más particulares y privados, no solamente, sino personales. El medio es una persona y esa sola persona hace todo. Y lo cual es muy peligroso porque, ya te digo, no tiene una red de seguridad de alguien que te lea primero, que te analice el video, que te analice el audio, te dé opiniones para mejorarlo. Soto, yo quisiera preguntarte cómo tú ves el futuro de los medios tradicionales, porque las redes sociales definitivamente son más rápidas, las personas las frecuentan más, inclusive puedo decir que en muchos aspectos tienen mayor credibilidad. ¿Cómo ves tú ese futuro ya sabemos lo que está pasando con las empresas publicitarias? ¿Cómo ves el de los medios, los diarios impresos, las televisoras tradicionales? Si tú sales a la calle y le preguntas a las personas dónde se informan, casi todo el mundo te habla de las redes. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que nada va a desaparecer plenamente. No. Habrá periódicos, pero van a ser periódicos de nicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Sempiterno Panorama Católico, que es un periódico de nicho, uh-huh, para cierta gente, para ciertos temas. Eso va a continuar mientras exista gente leyendo. Me dicen, no, pero es que eso va a dejar de ocurrir. No lo sea, yo no lo diría plenamente. Lo decían de la radio cuando salió la televisión. Lo decían de la televisión cuando salieron los Betamax y los VHS. No lo sea. Los medios han encontrado la manera de permanecer. De sobrevivir encontrando nichos. Uh-huh. Entonces puede que persistan algunas publicaciones. Yo no sé, Rubén, que es muy hípico, que nos puede decir de este impreso de carreras que se hacía antes mucho. ¿Ah? Yo digo que hoy en día los buenos lectores, los buenos televidentes, los buenos radioescuchas, en algún momento van a necesitar del buen trabajo periodístico. En algún momento van a volver a exigirlos. Y yo visualizo, y ojalá que mi mentalidad idealista se cumpla, que a futuro vamos a volver al inicio. Sí. Eso es lo que yo desearía. Tal vez ya no estaré yo en una redacción, en mesa, haciendo el periodismo que acostumbrábamos a hacer, de investigación, de un buen trabajo noticioso, de un buen reportaje. Eso va a llegar el momento que la gente lo va a pedir. Yo siento que eso va a volver. No sé en qué tiempo, en qué momento, pero eso es lo que yo visualizo, porque hoy en día, si entro a redes sociales, lo que yo veo no es periodismo, es entretenimiento. Aun cuando me estén narrando un acontecimiento que puede ser noticia, que es mitad noticia y mitad no es noticia, porque al final, como les dije antes, a veces no se sabe el contexto de cómo sucedieron las cosas, sino que simplemente se presenta un video o se presenta una foto de algo que sucedió y no se narra el contexto. Así es. En la parte noticiosa. Entonces yo siento que eso, tarde o temprano, el mismo público, los mismos perceptores de la noticia van a volver a exigirlo. Yo aspiro a que eso suceda y volvamos al inicio, vuelvo y le digo. Ojalá que así sea. Lo que debe ocurrir y va a ocurrir muy seguramente es que la educación nacional
y la educación continental se va a poner los pantalones largos y va a obligar al estudiantado a prepararse más. Y mientras más preparadas están las personas, más exigentes se vuelven con respecto a los contenidos que consumen. En esa misma medida van a exigir un periodismo de mayor nivel con los medios que sean, no necesariamente tiene que ser el digital. Pero vuelvo, insisto, en lo de los nichos, ¿no? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Sí. Y empezar a construir. Los nichos vendría siendo, como se dice en relaciones públicas, un público objetivo. Un público objetivo. Exacto. Y trabaja para ellos. Y trabaja para ellos, y es un público que te cree, que te compra, que te espera. Sí. Dígame, Rubén. Porque fíjense, Eduardo y Pastora, pónganse a analizar, y no nos iríamos muy lejos, por lo menos en este año, cuántos trabajos de investigación, así, que hayan sido investigación bien hechos, que hayan sido un escándalo nacional o internacional, como se dice en la sala de redacción, que haya estremecido los cimientos de este país. ¿Cuántas investigaciones se pueden contar que se han dado en este año? Sí. No estoy hablando de un medio en particular, en todos los medios en general, aquí en Panamá. ¿Cuántas hay? Antes ustedes por mes, mínimo, había un trabajo investigativo en algún medio de comunicación, mínimo. Sí. Ahora, ¿cuáles? ¿Para cuáles? No los hay. No hay trabajos de investigación. De hecho, yo creo que las unidades de investigación de los medios ya han desaparecido. Ya no existen. Ya no existen esos equipos. Entonces, me tocó participar en estos equipos de investigación donde nos asignaban una sala que teníamos que poner papel manila en las puertas y ventanas, por lo secreto que era todo, para que no se adulterara, para que nada entrara ni saliera indebidamente. Este tipo de cosas ya no pasa. Esto ya no pasa, ya no ocurre. Y hay otro mal que tiene nuestro periodismo en todo el continente, y Panamá no es la excepción. Es el periodismo militante. Cuando tú comulgas con una idea, con un partido político, con una ideología, te matriculas ahí y todo fuera de eso no es verdad. Y le haces un daño tremendo a la comunidad y te lo haces a ti mismo, porque pierdes credibilidad con el gran público. ¿Quiénes te creen? Los que comulgan con tu idea, los que comulgan con tu ideología. Se ha politizado el periodismo. Por un lado, pero también es que hay otro tipo de militancia, puede ser deportiva también, ¿no? También. Eso nos pasó ahora y religiosa. Y religiosa. Hay una dolencia que ha tenido el periodismo nacional con respecto a la selección cuando lo íbamos a enfrentar con el resto de Centroamérica, y mira lo que nos ha pasado. Por perder la objetividad, ¿no, Rubén? Se acusa pues a la prensa nacional de estar completamente parcializada, ¿no? Eso es doloroso. Sí. Y recuerde la misión que le puse, Rubén, para mañana, ¿no? Si logramos tener algo para mañana. Porque mañana juega la selección. Entonces, de estos temas que apasionan tanto, tenemos mucho que decir. Y lo que deseamos es que mañana, Día del Periodista, los verdaderos periodistas, celebren haciendo un buen periodismo, y que, porque ahí gana la nación entera. Ahí gana el público, el que lee, el que escucha, el que mira. Y en este caso de radio, escucha, mira y lee, porque tenemos también nuestras redes sociales y nuestras páginas web, para que todos estemos en sintonía con la verdad posible. Hay algo que hay que entender también. Cuando nosotros traemos un hecho a la mesa de redacción, es un corte pequeño de la realidad. Ese hecho tiene sucesos adelante, atrás, arriba y abajo, que a veces no salen en la cámara, pero son hechos que hay que buscar también. El buen periodismo lo que hace es eso, tratar de redondear lo más posible para traer todos los hechos que tienen que ver con el hecho noticioso, para no quedarnos cortos y poder darle a la comunidad la suficiente información para que decida y tome partido sobre su propia vida, que es lo que importa aquí. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con algo de titulares y el cierre de Zona 8. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Café y titulares. Sabemos que la audiencia por el caso de Brecht, que tanto comentamos la semana pasada que se iba a dar ayer, se suspendió por una razón dramática. No daban con uno de los sindicados, que es
Ricardo Martinelli. No sabemos dónde está, no está aquí, así que suspendemos esto hasta enero o febrero, dicen, entre tal fecha y tal fecha de enero y febrero, lo que hace que la justicia pues tarde, y una justicia que tarda no funciona. Vamos a ver la nota. Tenemos una década con este problema sin que haya una satisfacción de la justicia y una rendición de cuentas verdadera de todo lo que pasó alrededor de ese caso. Mientras el país festejaba a la patria, el juzgado primero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá anunció que la audiencia por este escándalo no se realizaría este martes, sino en su fecha alterna, 12 de enero hasta el 13 de febrero del próximo año a las 9 de la mañana. Este último episodio, una posposición nuevamente, ya esta es la cuarta posposición o quinta, según entiendo, a enero nuevamente crea una gran decepción a pesar de no ser una sorpresa. El procurador Luis Gómez Rudy aceptó la posposición, pero dejó escapar un deseo. Pero yo estoy confiado que finalmente alcanzaremos esta fecha 12 de enero. Creo que el país ha esperado suficiente y estoy seguro que ya las distintas partes están preparadas para poder desarrollar su juicio. Que decidan lo que quieran en la audiencia. Bueno, pues sí, pero que haya una audiencia, que no la sigan postergando por detalles técnicos que parecen subterfugios. Ya los ciudadanos nos agotamos de estar viendo que cada año la noticia, los titulares se pospone audiencia Odebrecht. ¿Cuántas veces vamos a leer el mismo titular? La causa de la posposición: no se había podido ubicar la dirección y notificar a algunos de los señalados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, entre ellos al expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia. Versión desmentida por Martinelli y su defensa. Hizo saber en sus redes que se había notificado el 6 de este mes. Pero lo peor es cómo nos van a decir que no lo encuentran. Por el amor de Dios, que no lo encontraban para notificarlo a tiempo. O sea que, mire, ya superando los temas procesales, porque uno se agota de explicar lo procesal, es como nos enrostran la falta de voluntad política para que se concrete cerrar los espacios de impunidad que casos como Odebrecht, por tener a personajes de tan alto perfil, sigue abriendo. El tema de las notificaciones realmente es un tema deplorable. Entiendo que ya lograron notificar a la persona, que en este caso es el expresidente Martinelli. Entiendo además que había un tema obvio por el cambio de jurisdicciones, pero nuevamente aquí regresamos a un lugar muy amargo en la historia de este caso y en la historia de los grandes o de los sobre todo los funcionarios públicos de alto nivel involucrados, entre ellos dos expresidentes, que es la percepción de terrible impunidad. Este es un tema sobre el que el asilado expresidente ha opinado continuamente en los últimos días en sus redes. No debería. Ahora bien, en Brasil se han invalidado muchas de las pruebas del caso Odebrecht. ¿Impacta este hecho el escándalo en Panamá? Eso es irrelevante, porque los delitos que se cometieron en Panamá son completamente autónomos de la justicia brasileña. Lo que quiero decir con esto es que el pueblo panameño tenga claro: los delitos que se cometieron aquí, cada vez que se coimió a alguien aquí, a un ministro, a un jefe de obra, a un jefe de proyecto, a quien redactaba el documento, a un empresario, que se le dio un dinero mal habido, que salía del presupuesto, de los impuestos que pagamos, los que pagamos impuestos, cada vez que sacaron dinero de ahí para coimear, ese delito es autónomo de Brasil y se dio en suelo panameño. Independientemente de los acuerdos que haya podido lograr los involucrados en el caso de Odebrecht en Brasil bajo la tutela del juez Tifoli, no quiere decir, a nuestro juicio, que realmente todo lo que hay en el expediente, que tiene más de 1 millón. Y ante las investigaciones que se mantienen por casos de violencia y por gente desaparecida, el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, aprovechó para hacer un llamado a la población sobre la importancia de denunciar de inmediato las desapariciones, aclarando que no existe un plazo legal de espera para hacerlo. Ampliamos la información. Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, se refirió al caso de los 2 detenidos por 6 meses vinculados a la desaparición y posterior muerte del joven Esteban de León. El procurador indicó que avanzan las investigaciones por este caso. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Esteban, que aún no ha sido dada a conocer por Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gómez Rudy pidió respeto, además, para los familiares de la víctima.
Cuando existan personas desaparecidas, no hay término para poder presentar denuncia. Acérquense a las autoridades y comuníquenos sobre esas desapariciones. El Ministerio Público igual realiza labores en redes y activa investigaciones de manera oficiosa frente a desaparecidos y se comunica con familiares. Y en segundo lugar, pedirle respeto a los familiares que sufren en estos tipos de casos, porque existe un clamor latente de la recuperación de ese familiar y por supuesto hay situaciones que terminan un desenlace que no quisiéramos y hay que tener respeto a los familiares porque también se constituyen víctimas frente a estos tipos de casos. Continuamos con... Sí, adelante Rubén. Sí, y en tanto el diputado Ernesto Cedeño, diputado de la coalición Vamos, insiste en presentar iniciativas de ley para la persecución de la corrupción en el país. Vamos a escuchar lo que nos comenta el diputado Cedeño. Se han iniciado varias causas por enriquecimiento injustificado en Panamá. Aquí es ejemplo el siguiente caso. El Ministerio Público ya tiene un proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor Brands. Entonces le tocará al Ministerio Público hacer lo respectivo para que obviamente veamos los frutos de la investigación que inició en Contraloría. O sea, eso es lo que estamos presentando. Aquí hay una auditoría que refleja que esta persona tiene un enriquecimiento que no puede justificar. Y eso es lo que estamos presentando. Panamá lo que debe aspirar es que se establezcan varias maneras de hacer un procedimiento de enriquecimiento justificado. El que hace la Contraloría, de acuerdo a la ley 59, pero también el que propuso el Procurador General de la Nación. Es decir, que se exonere el audito para hacer las investigaciones correspondientes de oficio por el Ministerio Público. Y eso aspiramos en la próxima legislatura a exterminar la decisión que impidió en la Comisión de Gobierno que también se pudieran hacer procesos por enriquecimiento injustificado sin el audito de la Contraloría para iniciar. Lo cierto es que los números deben cuadrar y no puede ser que hayan personas, funcionarios, que supuestamente han aumentado su caudal de ingresos sin que haya una investigación rigurosa. Que se respete la garantía, pero que haya certeza del castigo y que se administre en la cosa pública como buen padre de familia. Esto que dice don Ernesto, pues tiene un punto. Aquí lo que ocurre es que nada pasa. Dígame, Rubén. Claro, ahí le mencioné que era de la coalición Vamos, el diputado Ernesto Cedeño de la coalición Seguimos. De la bancada Movimiento Otro Camino, para aclarar ahí. Coalición Seguimos y también del partido Moca, él salió por el partido Moca, la coalición Seguimos del partido Moca, Movimiento Otro Camino. Movimiento Otro Camino, así es. Y lo que pasa ahí es que nada que huela a persecución de la corrupción pasa el filtro de la Comisión de Gobierno. Hay que solucionar eso para que el país por lo menos tenga una ley a la cual aferrarse, porque hoy no hay nada que haga realmente posible, plausible y sobre todo realista la persecución de la corrupción. Vamos a la pausa y venimos a Escena Matutina y el final de Zona 8. Escena Matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Rubencito, ¿qué es lo último que has sabido de nuestra selección allá en Guatemala? ¿Cómo anda eso por allá, que sepas tú? Bueno, te informo que hoy realizan el último entrenamiento a las 8:30, tienen el último entrenamiento. Bueno, van a abrir a las 7:30 en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz. Sí. Posteriormente viajan en vuelo charter a Guatemala. A las 3 de la tarde salen a Guatemala. En horas de la tarde allá en Guatemala se espera que el técnico Tomás Christiansen dé la conferencia de prensa sobre el partido, la conferencia previa obligatoria. Y ya, bueno, el partido mañana se estima que después del partido estarían viajando de inmediato hacia Panamá para preparar entonces. ¿Tuvo alguna deficiencia técnica por allá? Bueno, no nos ha hablado de reconocimiento de cancha, don Rubén, pero creo que algo de eso se hace hoy mismo o mañana muy temprano. También vamos a tener ahora, a partir de las 9 de la mañana, luego que culmine este espacio, la repetición de la misa de FTV, la misa de 8, porque hemos tenido problemas con el sacerdote que nos atiende Ríos de Agua Viva, así que haremos una pausa para la Eucaristía. Que partido mañana en horas de la noche. Ok, también está lista
Patricia Ocando Camino y Celia Douglas en la preparación del noticiero de este mediodía. Radio Hogar Informa para la audiencia nacional. Y nuestro querido Arsenio, nos vemos que está haciendo las gestiones para contarnos qué se trae con la Rocola esta semana. Me huele a Juan Carlos Tapia. Conmemorando nuestro mes de la patria, y hoy tenemos al panameño Basilio con sus grandes éxitos. Panamá. Esa letra es de Juan Carlos Tapia. Sí. Ah, mire, no sabía. Sí, señor. Oh, me acabo de enterar. Es compositor también. Sí, señor. Gracias, Arsenio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos con más de Zona 8, tertulias y más. Eduardo Soto se despide agradeciendo su sintonía en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino en la producción. Gracias a todos por su sintonía. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.